Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por venir y también a la gente que lo esté viendo por YouTube. Muchas gracias a Magdalena, también del área de Malva Literatura, y a María Sonia por aceptar. Esta es la entrevista número 25 del ciclo. Ya estamos terminando el tercer año y bueno, empezó acá en la biblioteca, después se volvió virtual en la pandemia y ahora volvimos a este espacio. Queda una sesión más en el mes de diciembre y ahí nos despedimos, espero que hasta el año que viene. Bueno, quería hoy abordar la obra de María Sonia Christoph. Vamos a hablar de distintos libros. Quería primero decir que ella nació en Trelew, como contaba Magdalena, que da clases tanto en la UNA y en la UNTREF, así que también le voy a consultar más adelante sobre su trabajo como docente. Y pensar su narrativa como desde la hibridez, alguien que es capaz de escribir ficción, no ficción, que trabajó como traductora, que es compiladora también. Así que vamos a ir atravesando esos ejes a lo largo de esta charla y vamos a ir profundizando algunos de ellos, si te parece. Vos interrumpime cuando quieras. Se me ocurre para hoy, o sea, a veces usamos el último libro como excusa para ir hacia atrás. El último libro que escribió María Sonia se llama Derroche, está muy bueno, no sé si ya lo tienen o lo leyeron, pero salió este año en Random House. Pero para llegar a Derroche quería empezar hablando de sus libros anteriores y después pasar a la no ficción. Bueno, tiene 4 novelas hasta el momento. La primera es Bajo Influencia, de 2010, publicada por Edasa. Y después tiene 2 novelas en Mar Dulce y esta Derroche que les contaba. Bueno, la primera es Bajo Influencia, como les decía, es una novela que se mete de lleno con el mundo del arte y con las relaciones entre arte, trabajo y sociedad. Me interesa que pensemos tu obra a partir de algunos ejes que yo noto que reaparecen y que también vos vas comentando en algunas entrevistas que estuve leyendo. Esta Bajo Influencia está protagonizada por Cecilio, que es un niño bien, que hace largas caminatas por la ciudad, y por Tonia, que es otra niña bien, hija de una galerista, que reniega de la herencia materna y que trabaja como correctora y editora. El tema del trabajo es algo que aparece recurrentemente en la narrativa de Sonia, así que vamos a hablar específicamente de eso. Y acá lo que sucede entre ellos es cierta obsesión del personaje de Tonia por este Cecilio, que ella quiere darle un sentido estético a esas caminatas que él hace. Quiere que esas caminatas se conviertan en arte, básicamente, ¿no? Y se vuelve una especie de asistente e inversora, y impulsa a él a caminar más todavía. Y bueno, hay una serie de exposiciones en la novela del trabajo, de la figura del artista. Hay una parodia bastante interesante también, porque este chico, Cecilio, es un artista que se trata de copiar de otro artista, a su vez, que es un artista real, Francis Alice, ¿no? Alice, un artista belga, mexicano, que entre otras performances hizo una caminata por la Ciudad de México con una barra de hielo que se iba derritiendo, y este Cecilio como que se apropia de algunas ideas de ese otro artista y arma una muestra que se llama Me Caminaron. Bueno, todo en esta clave, y creo que es una novela que propone el tema del nomadismo y de la errancia como temas que creo que generan algo, que es que la tercera protagonista es la ciudad en algún punto, ¿no? Como el escenario de esas caminatas. O sea, está la vida de estos personajes, pero a la vez está todo lo que sucede mientras se camina. Entonces quería preguntarte un poco, si es que te acordás cuando estabas escribiendo esta novela en 2010 o antes, por dónde pasaba tu curiosidad y cómo fue que llegaste a asociar ese interés entre el mundo del arte, que me parece que te interesa y te interpela, y la caminata como tema, que también me parece que te interesa a vos personalmente, como para ponerlo también en estos personajes. Bien, bueno, a ver, esto se supone que... Podés sacarlo si querés. Sí, sin esto no, ¿no? Sin esto no da. Y a su vez hay que tocarle alguna cosita. No, ¿se me escucha mejor ahí? Ahí. Bueno, hola. Gracias por las presentaciones, por la invitación y a todas y todos por venir. A ver, un poco de verdad lo que vos decís, ¿no? El otro día me pasó hace
hace un mes me pasó que estaba en Lima y fui a una lectura de Mal de Época y alguien empezó a leer mi propia novela, que no salió en 2010, salió en 2017. Y ahí dice, bueno, y empezaba a hablar, dice el principio, claro, porque el principio, claro, la novela empieza con el epílogo, no me acordaba, o sea, para que te des una idea. Así que imagínate, no, pero Bajo Influencia, en realidad me acuerdo, porque son parte, como vos decís, de una serie de recurrencias, ¿no? Y con Bajo Influencia pasa una cosa interesante para mí, porque los otros dos libros previos son muy híbridos. A mí, de hecho, me cuesta catalogar todo lo que hago, ¿no? Pero me doy cuenta de que a veces el componente ficcional, viste que son todos una mezcla de ficción y no ficción, y a veces el componente ficcional es mayor y otras veces menor, para decirlo mal y pronto. Y en Bajo Influencia tenía ganas de hacer como más fuerza a la ficción. Yo venía de publicar los otros dos previos, que se podrían catalogar de, si querés, crónica o no ficción, algo así, pero digamos, donde el elemento no ficcional es más fuerte, y en Bajo Influencia tenía ganas de pasar a darle más lugar a la ficción. Y entonces hice un poco lo que hago siempre. Siempre hay una voz en todo lo que escribo, que es un alter ego mío, y o una de las vidas que yo podría haber vivido. Me interesa moverme por ese lugar siempre hay un doble mío, del que por supuesto es el que sale peor parado en todas las novelas, en todas, ¿no? En todas. Y entonces ahí básicamente está esta cosa de generar esta Tonia, que además hice todo un juego con mi nombre, Sonia, Tonia, que después continué en Incluyanme Afuera con Mara, María, bueno. Y entonces en realidad estaba interesada en hablar un poco, primero esto, ¿no? Como ver, ¿cómo era esto de poner más ficción? Pero no completamente, ¿no? Porque como vos dijiste bien recién, toda la novela además captura o trabaja con esos archivos que tienen que ver básicamente con la obra de Francis Alice y con muchos artistas ligados al caminar. Sí, el caminar claramente es una obsesión, porque además es algo que hago que me mantiene viva y no sé, interesada y curiosa. Es una actividad que me alucina. Y hay algo de los recorridos, del movimiento, que tiene que ver con mi escritura, con la prosa misma, con la forma, ¿no? Más allá de que se camine o no. Pero ahora que lo pienso bien, están tematizadas las caminatas en todo, porque incluso en Incluyanme Afuera hay todo un capítulo que la narradora da vueltas por un pueblo, o sea, hace circuitos de caminata. Entonces se me cruzó un poco ese tema de las caminatas y la obsesión por el trabajo, que como vos decís está claramente en falsa calma, digamos. Para mí es un libro acerca del trabajo. Me llamó la atención que nunca hubiera sido más marcado de entrada. O digamos, de la falta de trabajo, de las condiciones atroces en las que se puede llegar a trabajar. Y ahí, se fue armando esta cosa. Yo tenía ganas de hacer a alguien que realmente... hay como una cosa de espejos invertidos, ¿no? Hay alguien que realmente no tolera la idea de trabajar, que es Cecilio, y alguien que no puede dejar de trabajar. O sea, Tonia no puede dejar de trabajar. De hecho, al personaje de ella lo que la obnubila y le fascina es la decisión de él de no trabajar nunca y lo que se arma a partir de ahí, ¿no? Esta idea de ser refractario al tema del trabajo digamos, más allá de contar la novela, voy a tratar de mantenerme un poco en lo que me preguntaste, que es en qué andaba pensando. Andaba pensando en eso, ¿no? Como básicamente en esto que te digo. Lo que más me obsesiona siempre es cómo abordar la hibridez en la que empiezo a nadar cada vez que pienso un proyecto, ¿no? Que para mí es un formato alucinante donde tengo todo lo que quiero, o sea, tengo los archivos, tengo la posibilidad de inventar, digo, a ver, como cocinar, ¿no? Acá un poquito más de esto, otro poquito más de lo otro. Y ahí, fue, la verdad que es el primer experimento primer experimento de los que yo considero publicables, porque previo a todo, en una prehistoria, tengo novelas propiamente dichas,
horribles, olvidables, las odio, pobres, pero bueno. Entonces también era una vuelta a ver qué pasa con más ficción, como verás, con mucho. Es decir, claramente Tonia es un personaje que, como te digo, es un alter ego. Cecilio es un pobre vecino mío. Un pobre vecino mío que me lo crucé una vez. En efecto, como empieza la novela, me lo crucé, me lo choqué. Y después me di cuenta de que es un diletante que anda es un mamarracho diletante que anda por el barrio con unos shortcitos así ridículos y unas mediecitas de colores tremendas, y unas camisitas, toda una porquería. Bueno, y entonces me pasa que también, bueno, me lo cruzaba por todos lados y él me empezó a contar algunas historias, digamos, lo que después un poco inventé, bueno, de hecho, por ejemplo, mucho de lo que él me contó aparece ahí, y hubo un momento que la madre de Cecilio, que ahora yo ya le digo Cecilio, Cecilio, que ahora en la vida real, el único otro trabajo que quiso conseguir, además del que yo le ficcionalicé, es uno de actor, porque vive enfrente de su casa, está la casa de Ginás, donde tiene el estudio y todo. Entonces ahora ha puesto un cartelito que dice actor se ofrece, por si acaso un día Ginás, viste, hace 3 años que está el cartel ahí todo desteñido. Pero bueno, nada, quiero decir que hubo un momento que la madre de Cecilio leyó la novela y yo tenía que andar por el barrio. A veces iban ellos dos porque él la acompañaba al supermercado, esa era una de sus actividades, y entonces venían del supermercado y él me hacía señas y entonces yo me tenía que cruzarla, porque decía, esta señora nos robó el no sé qué, tendríamos que hacerle un juicio, porque esa historia, bueno. Así que más o menos en eso andaba, pero y obviamente siempre pensando la idea del trabajo y además, como dijiste vos, también la idea de qué es ser un artista hoy, ¿no? Y las relaciones del artista con el mercado, etcétera. Si querés, vos me podés interrumpir. Sí. No, está bueno. Por eso, siento que hay recurrencias que van apareciendo. Tu segunda novela, que vos un poco la mencionaste, Inclúyame afuera, está protagonizada por esta chica Mara, que decide recluirse voluntariamente, digamos, en un pueblo del oeste bonaerense para quedarse callada durante todo un año, ¿no? Como que hay otro tipo de alienación. Un tipo de alienación podría ser el que no quiere trabajar para nada y estar fuera de la sociedad desde la negativa al trabajo. Y esta otra es directamente desde cortar cualquier vínculo y comunicación con un otro. Y es guardiana de museo, ¿no? Ahí también aparece como un rol muy solitario. Y van apareciendo también sus apuntes, ¿no? Un cuaderno de notas que ya va llegando. Que esto de que aparezcan otras formas de escritura al interior de la novela también es algo que vos haces mucho y que después vamos a ir viendo a lo largo del resto de los libros, ¿no? Y también un personaje marginal respecto de lo que la sociedad espera de la productividad de las ciudadanas y los ciudadanos, y que decide cortar este lazo. Entonces quería preguntarte un poco eso, ¿por qué pasaste de estos chicos, de una cosa más arty, de querer ser artistas medio parodiando a otros artistas, tomando ideas de otro, a alguien que directamente se quiere evadir, un personaje que directamente quiere como sustraerse del tejido social, con unos protocolos autoimpuestos, ¿no? De qué manera no comunicarse. ¿Cómo llegaste a ese personaje de Mara? Sí, lo que pasa es que yo los pienso, porque vos decías la alienación, ¿no? Alienados, y yo no los pienso como alienados. Los pienso, para mí son como distintas formas de la resistencia, ¿no? Como una cierta micropolítica del negarse de preferiría no hacerlo. Pero me parece un gesto político, más allá de que sean o no, digamos, sí, bueno, me hago cargo, en general son personajes burgueses, etcétera. Prefiero escribir sobre cosas que conozco. Y lamentablemente uno tiene que asumir ciertas cosas. Entonces quiero decir que tampoco hace falta pertenecer a determinado círculo para oponer resistencia a ciertas cosas. Entonces para mí hay una unidad entre todos ellos. No veo que el gesto sea distinto porque uno quiere... para mí en ese no trabajar de Cecilio por supuesto que puede ser sin bibliografía, como es el caso de él. Claro. Ella, digo, ¿no?
para la bibliografía está siempre ella, digamos. Por eso ella es, de alguna manera, bajo influencia, la traductora de lo que él, de la bibliografía que a él le falta, ¿no? O sea, de ese gesto que a él le falta. Y en Mara es todavía más evidente porque ella antes de eso ha sido una intérprete simultánea, o sea, una persona que tiene un exceso de palabras y de palabras de otros, está como carcomida por palabras de otros. Entonces un poco también ahí me interesa, bueno, sí, como sustraerse de eso como un modo de, o sea, esa cosa de que ella se hace ese experimento en el silencio y, como decís, con todo un protocolo de bibliográfico. Pero además ella lo hace después de haber hecho un sabotaje en la cabina donde trabajaba. Entonces también para mí ella es como una manera, es como un gesto de rebelión contra los organismos internacionales, las comunicaciones banales, no sé, los tratados que no conducen a nada o conducen a un estado horroroso del mundo. Entonces, o sea, los pienso y los deseo así a los personajes, ¿no? Son como formas de poder, de pensar la literatura con un sentido crítico, ¿no? Que para mí no es un deber, sino que es una necesidad, un deseo profundo, ¿no? Me interesa mucho, es lo que tengo para decir, o sea, es lo que quiero decir. Y bueno, además me interesan otras cosas, pero entonces yo en todas las novelas hay en todos los libros, de hecho, hay un bueno, Desubicados también, es alguien que se quiere salir del sistema y se pasa todo un día caminando pensando cómo hacerlo, etc. Digamos, son claramente personajes a contrapelo del estado de las cosas, como están, ¿no? Entonces los veo más por ahí. Y después me decías lo de, claro, sí, en efecto, ella entonces empieza a hacer bueno, ahí fue una cosa, ahí no fue, digamos, la novela, como vos decías bien, Inclúyanme afuera, está intervenida, o sea, toda la ficción de ella yéndose a vivir a este pueblito y trabajando como guardiana de sala, que también es como una especie de no trabajo, ¿no? Porque es sentarse estar sentada mirando la nada, mirando la nada, cuidando algo sí, que nadie está tratando de sabotear. No, y que nadie desea ni nada, que simplemente el problema es el tupper que se lleva para comer, ¿viste? Esa cosa, bueno. Y entonces ahí a mí bueno, eso está intervenido por pequeños fragmentos ensayísticos, ¿no? Y esos pequeños fragmentos realmente están escritos por mí a partir de, qué sé yo, una película o un libro acerca del tema, digamos, todos los materiales con los que fueron orbitando en lo que Barthes llama la preparación de la novela, ¿no? Y entonces ahí yo dije, bueno, voy a hacer un juego con esto que no termine de quedar claro de quién, o sea, de la autoría, ¿no? Por ahí Mal de Época es más claro que es la narradora la que escribe ese diario. Pero ahí dije, bueno, que quede un poco... y de hecho yo pensé el título en ese sentido. O sea, en un momento pensé si van a pensar que estos pasajes que incrusto en la novela, no ficcionales, son de la autora, me incluyo afuera, o sea, y Derroche también tiene que ver con la forma. Muchas veces pienso los títulos en ese juego que me interesa nada más que a mí, acerca de la forma de la novela, que también es otra de mis obsesiones, ¿no? Pero bueno, un poco surgió, sí, podría decir 10 millones de cosas está más. bueno. Igual para la crítica siempre está bien dilucidar el sentido de cada título, como que es algo que una tiende a pensar, ¿por qué se llama así? ¿Y por qué? ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué me está queriendo decir desde este título? A mí Inclúyanme afuera me parece un gran título, la verdad. Y tu tercera novela es Mal de Época. Es un poco más experimental también respecto de la forma, porque hay dos historias que se van cruzando. Una es más no ficcional, digamos, de carácter más, digamos, más directamente no ficcional, que es una investigación que hiciste en Francia sobre un tal Albert Dadath, que básicamente era una persona que no podía dejar de caminar. Sí. O sea, que vuelve acá el tema de esa deriva, pero acá en un tipo que era casi patológico lo que le sucedía, todo esto en el siglo XIX, si no recuerdo mal. Y toda esa, digamos, esa investigación de una narradora escrita por medio de unos diarios que se llaman Libro Inconcluso,
contando la vida de este Dada's, se empiezan a cruzar o entrelazar mejor con la historia de un personaje más desconcertante que se llama FG, más actual, que vamos entendiendo de a poco, que es como un ex soldado que llega a la Argentina con una misión que se va develando lentamente. Y esto, digo, me parece más desconcertante todo porque incluso esto que comentabas, la novela empieza con un epílogo, o sea, ya hay algo que está trastocado desde la primera página. Quería preguntarte por esta idea y esta forma que encontraste en particular para la novela de cruzar en la ficción y con la no ficción estas trayectorias de dos personas que a priori parecerían no tener tantos puntos de encuentro y cómo llegaste también a la figura de Dada, digamos, que me parece un hallazgo increíble. Y la idea también es eso, porque una se puede fascinar con un personaje de la historia, ir a Francia, investigar, pero puede escribir con eso un retrato, una biografía, una entrada en una enciclopedia de gente desconcertante y vos decidís usarlo como protagonista, digamos, de una novela, ¿no? Entonces ahí también hay una elección estética tuya de para qué usar todo ese material con el cual te preparás y el cual investigás y meterlo en esta trama más ficcional también, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? Me interesa un montón. Eso estaba de vuelta leyendo, andás a ver para qué. No, ya sé, porque claro, muchas veces leo para determinar, de hecho incluso me hago como una bibliotequita aparte de los libros que ahora tienen que ver con la preparación de la novela, que puede, como siempre en mi caso, tomar años, ¿no? Siempre estoy 3, 4, 5 años con cada libro. Y en esa biblioteca me había quedado precisamente de Bajo Influencia este personaje me había alucinado. Lo saqué, en realidad estaba leyendo a un tipo que se llama Ian Hacking, que es un filósofo de la ciencia, o sea, va completamente por otro lado. Y en una nota al pie o algo parecido encontré esta historia de Dada's que me alucinó, porque bueno, precisamente él lo toma porque a partir de este caso de Albert Dada, la psicología francesa de esa época, con Charcot a la cabeza, de hecho el tipo que lo estudia es un discípulo de Charcot, le pone una etiqueta al problema, ¿no? O sea, lo convierte en un problema. Y ahí ya me había tentado, porque es de vuelta esto que te digo, ¿no? Ahí veo otro personaje que como que se resiste a la marcha del mundo y que, digamos, como habrás visto el título de la novela, yo leí absolutamente todo. Leí todo el libro, que, bueno, no solo todo lo que dice Hacking, que en realidad es más que una nota al pie, sino que incluso realmente me fui a Bordeaux y en una librería conseguí el último ejemplar que había de la tesis que el tipo que lo estudió, Tissier, en el siglo XIX, había escrito a partir de su caso, donde dice, diario, hoy se levantó, comió menos, hoy está más... entonces, a partir de todo eso, digo, a mí me interesaba... después empecé a saber que Dada, otra cosa que me interesaba de Dada era precisamente también su adscripción de clase, ¿no? Porque el tipo era un empleado de la empresa de gas y completamente iletrado, y toda su familia había trabajado, su padre había trabajado en la empresa de gas, los hermanos trabajaban en la empresa de gas, y es un tipo que claramente necesita otra cosa, y a veces se nota cuando él vuelve, porque cada vez que vuelve, la ciencia psiquiátrica lo vuelve a encerrar y le hace las preguntas, y entonces vos te das cuenta que en un momento se va con un amigo que se encontró, que se hizo amigo del servicio militar, y la pasan bomba por aquí para allá, en cambio volvía, la mujer lo cagaba a pedos, el hermano también. Entonces digo, es simplemente un personaje que trata de salir de la vida burguesa que le toca y de seguir los pasos de los padres, de lo que la mujer, de la vida, de la familia, cosas que le aburren espantosamente, pero claro, como no tiene un sistema simbólico para resolverlo, como tenemos, por ejemplo, la fortuna de quienes escribimos, es catalogado de loco, ¿no? O sea, es catalogado de un desorden mental. Bueno, un poco es la historia de las mujeres, ¿no? O sea, porque hay tantas locas en nuestra historia, ¿no? Digamos, simplemente mujeres que quisieron salirse de esos esquemas estaban locas. Bueno, entonces ya me había alucinado eso y ya había visto, ya empieza a latir esa cosa de, bueno, el personaje a contrapelo. Una vez que encuentro el personaje a contrapelo, todo lo demás se me arma.
Y me alucinó tanto ese archivo. Yo tengo una fascinación por el archivo, ¿viste? O sea, esa bibliotequita podría ser un dato menor para otra escritora. A mí me alucina todo lo que está ahí, me parece, ¿viste? Soy como muy fetichista también con las cosas, me alucino y empiezo a... entonces empecé a tener muchas cosas de Dada. Después hice ese viaje completamente inútil, podría no haberlo hecho. Decían, tampoco es que me tomé un avión para ir a Bordeaux. Me invitaron a un festival en Alemania, me gané no sé qué euros ridículos y me fui a Bordeaux porque bueno, a caminar por el hospital al que siempre lo encerraban y bueno, y todo lo que cuento ahí, ¿no? Después, pero todo ese, me gusta también, me interesa mucho el trabajo con la experiencia, me interesa mucho poner en la cuestión de la ficción pura en problemas, no creo en la ficción pura, me interesa trabajar la experiencia, ¿no? ¿Qué entendemos por experiencia en la novela? Entonces, esa me pareció otra, o sea, como, bueno, en realidad el libro inconcluso tiene una forma de diario casi, ¿no? Es lo que le pasa a ella. Y después, bueno, de alguna manera, y después en lo que tiene que ver con, digamos, la parte más ficcional de la novela, por algo le puse un epígrafo de Nathalie Sarraud, quería trabajar realmente su idea de la antinovela, ¿no? O sea, borronear y complicar, y de hecho toda la historia esta que vos decís de él, que es de hecho un tipo que nació en Catamarca, pero que muy chico lo llevaron a Medio Oriente, termina trabajando para los yanquis en Medio Oriente, bueno, y llega acá y de hecho tiene una misión, o se encuentra de casualidad con una misión que es develar qué pasó con los atentados de la AMIA y la embajada. Entonces, y ahí aparece el gran héroe de la novela es el Guaycurú, ¿no? El pájaro frito. Pero entonces yo quise narrar todo absoluto, o sea, narrar una novela de espías borroneando todo desde el punto de vista de un desquiciado, porque él sí es un desquiciado. Entonces, bueno, claro, muchas veces mucha gente me dice, ¿pero qué está pasando acá? Le digo, esa es la idea. O sea, esa es la idea, que te preguntes qué está pasando ahí. Sí, es desconcertante. Eso lo conseguiste un montón. Y después llegamos a Derroche, que es esta que les decía que salió este año, que es una novela bastante largo aliento, más extensa que las anteriores, que tiene también varios niveles de lectura, y que es una novela que un poco no sabemos qué va a pasar en la página siguiente. Yo pensé que iba por un lado y la novela me llevó hacia otro y el final ni les cuento, o sea, es muy, muy loco. Y eso me parece que es algo muy interesante de tu narrativa. Les voy a tener que resumir muy brevemente el argumento para que podamos avanzar. Es una novela que empieza en segunda persona a través de una serie de cartas de una tía que le escribe a su sobrina nieta, o sea, una tía abuela que le escribe a su sobrina nieta desde el más allá. O sea, son unas cartas que le dicen, me acabo de morir, si vos estás leyendo esto es porque yo ya dejé de estar en este mundo, te tengo que contar algunas cosas, sos mi única heredera, te elijo como heredera, te voy a contar una serie de secretos, y ahí ya nos tiene agarradas. Y le hace una serie de triquiñuelas a esta sobrina. La tía abuela se llama Vita, la sobrina se llama Lucrecia, para que acceda a este secreto que ella le quiere develar. Entonces la hace ir a la computadora, le deja una serie de archivos bastante largos para que esta sobrina lea, y le dice básicamente que ella eligió un tipo de vida por fuera de las instituciones, es una persona, esta tía, que nunca se casó, que nunca le interesó conservar muchos vínculos familiares, de hecho se había peleado con gran parte de su familia, y le dice que le deja una gran fortuna enterrada en una parte del jardín que ella tiene que encontrar. Y a partir de esto que le pasa a Lucrecia, también nos vamos enterando de que esta tía critica mucho el tipo de vida que su sobrina elige. Básicamente, si Vita tenía una forma de vida, que tampoco quiero develar mucho a qué trabajaba o a qué se dedicaba, era más bien libre y libre pensadora, y es una señora que viene de una familia de militantes anarquistas, creo que se crió, digamos, con una familia militante, y su sobrina, que es una persona, digamos, muy neurótica en algún punto, una especie de workaholic que trabaja mucho tiempo, que vive para su trabajo, que le importa mucho ascender en su trabajo y ser exitosa.
Y entonces chocan un poco estas dos perspectivas de estas dos mujeres tan diferentes que a la vez tienen lazos familiares muy, muy fuertes. Entonces Lucrecia tiene que viajar al pueblo que es General Pico, donde vivía su tía abuela, y a partir de ahí se va descubriendo también a ella misma a raíz de una serie de cosas que suceden en Derroche. Quería preguntarte varias cosas de esta novela. Del título un poco ya hablaste, un poco de la estructura, porque es bastante compleja, sobre todo porque Sonia mete una serie de tipos de texto distintos. Por un lado, esto que decíamos, las cartas en segunda persona, los archivos de la computadora, un relato de la vida, de la infancia de esta tía, y por otro, una serie de formas en las cuales conocemos a esta Lucrecia, que son mensajes de WhatsApp, de audios, un telegrama de despido más adelante, muchos archivos de computadoras, mails que ella responde de trabajo, ¿no? O sea, vamos conociéndola a partir de la forma en la que ella también se relaciona laboralmente con sus colegas y de conversaciones telefónicas. Bueno, acá el trabajo es el tema central, creo que atraviesa toda la novela, el trabajo, el dinero, cómo se llega a tener dinero, quién accede a qué dinero, qué permite tener, o sea, en qué nos transforma, ¿no? También. Y este tipo de vida que tan contrastado entre ellas dos. Entonces, primero quería preguntarte por la estructura del libro, que es bien interesante, tiene varias partes narradas por distintos personajes. Y cómo lo fuiste armando, ¿no? ¿De qué manera armaste toda esta constelación de voces para hablarnos de Evita y de Lucrecia? A ver, sí, ahí dije, bueno, a ver, me pareció que era una buena, me dieron ganas de poner, con esta cosa que te digo, que siempre a la vez que pienso la historia y pienso cómo se van a entrelazar las líneas más ficcionales y menos ficcionales, pienso mucho, bueno, a ver, ¿no? Como, ¿qué quiero trabajar acá a nivel de la forma, ¿no? ¿Qué pasa por acá? Y dije, acá pensé, bueno, a ver, voy a escribir una novela con todos formatos supuestamente no ficcionales, ¿no? Por eso hay, como vos decías bien, carta, autobiografía, crónica de viaje, retrato, mensajes, digamos, mails. Sí, tal cual, mails. Y algunos otros que ahora no me acuerdo, pero son bastantes más. Telegramas. Hay unos poemas en un momento. Sí, canciones. Sí. Sí. y una, bueno, y también está esta, sí, digamos. Entonces dije, bueno, a ver ese experimento con la forma, ¿no? O sea, cómo contar, además, digamos, yo vivo dando estas clases en la maestría, donde doy un seminario siempre de no ficción, entonces estas son formas que tengo muy leídas y muy trabajadas. Entonces, incluso había un diario íntimo que después saqué. Y dije, a ver cómo es narrar toda una novela haciendo un collage de todas estas formas, ¿no? Por eso de ahí apareció la forma. Y en el relato un poco, bueno, también, ¿no? Hay de vuelta otra vez un personaje muy a contrapelo, que como vos decís es claramente Evita, y una especie de víctima del sistema que siempre es mi alter ego, ¿no? En este caso, Lucre. Entonces, y bueno, ahí me interesaba mucho poner esas dos visiones del mundo y sobre todo poner en crisis a alguien que cree, ¿no? Como todos los mitos del progreso, el hacer las cosas bien, el mérito, digamos, como una especie de mitología de época que me interesa mucho poner en cuestión porque realmente, ¿no? Es bastante siniestra. Y me gustó mucho armar a Evita, o sea, leí muchísimas cosas, muchos textos anarquistas y sobre todo muchas revistas anarquistas, porque a veces los textos anarquistas son, viste, como que la prosa se aplaca y se aplana, ni hablar, ¿no? Bueno, por eso puse las obras de teatro, bueno, claro, eso es otro. Pero digo, Sánchez. Sí, ¿no? Es como todo lo que es la narrativa anarquista te querés matar, decís, ¿cómo puede ser que esta visión tan extraordinaria del mundo coincida con esta forma, ¿no? Esa es otra cuestión interesante. Pero en cambio, en el periodismo, la prosa anarquista brilla, porque es como su espacio, ¿viste? El anarquismo necesitaba esa cosa de la inmediatez, no podés tener todo el tiempo de la literatura. Entonces,
es como todo ese modo verbal de decir tan barroco y tan vehemente, me alucinaba. Leí muchísimo para crear la voz de Evita, ¿no? Y eso un poco que vos ponías el énfasis en las voces, me parece que es cierto. O sea, trabajé mucho, me interesa mucho, me resuena, puedo crear mucho los personajes a partir de sus voces. Me empiezan ahí veo como una verdad, ¿no? Sus voces me refiero a sus modos de decir, ¿no? Y hay un tema también justamente con la herencia, no estoy descubriendo nada, pero como que le deja una herencia material que en un momento deja de ser tan central y termina, digamos, recibiendo Lucrecia una herencia simbólica muy fuerte, que es evadirse justamente de esta vida laboral. No les quiero spoilear mucho, pero en un momento decide, la están volviendo loca, ella está en otra ciudad y le están pidiendo cosas de trabajo permanentemente, la están bombardeando, ella llega como un punto de hartazgo y manda un telegrama de renuncia que la novela transcribe, en el que entre otras cosas dice: denuncio extractivismo vital, denuncio cosificación, estandarización, estupidización, banalización. O sea, no es que solo dice renuncio, sino que dice renuncio y denuncio todo esto. Y eso del extractivismo vital me partió un poco la cabeza, ¿no? Como que también nos están sacando algo tan vital, ¿no? Y Vita, también pensaba, ella se llama Vita, sí, ¿no? Como que le están chupando la vida en ese trabajo y el personaje finalmente se termina transformando, ¿no? Esa parte me pareció interesante de incluir. Y creo que hay también en la novela, que está muy, muy presente, sobre todo al final, una reivindicación muy interesante de la pereza, del derroche, del derecho a no querer trabajar, de preferiría no hacerlo, pero ya llevado a un no lo voy a hacer también, ¿no? De plantarse en ese sí, no. Es una fiesta, ¿no? Es más festivo que Bartok, que es todo oscuro. Pero a la vez no siento que sea una novela que necesariamente esté bajándonos una línea. O sea, sí, te hace pensar un montón en cómo te estás llevando con tu trabajo y cuán alienada estás, pero me parece que va un poco más allá, ¿no? Como que también el personaje de Lucrecia es una crítica, no sé, muy corrosiva a los lugares comunes de la burguesía. Es la típica burguesa exitista que después está llena de grietas, ¿no? Y es infeliz en ese supuesto exitismo. Quería preguntarte un poco sobre estas contracaras de ese personaje, que vos decís que es tu alter ego, pero no sé si vos reivindicás también el derecho a la pereza. Quiero decir que en todas ellas, por ejemplo, más que nada son alter egos o cosas que, básicamente trabajos que tuve o que pude haber tenido. Vos mandaste este telegrama alguna vez y lo copiaste acá. Ese trabajo yo lo tuve. Tremendo. El telegrama así está buenísimo. Perdón, trabajo en una universidad comunicación privada, y como del área de comunicación, traductora fui, correctora fui, y ahora estoy pensando con una bibliotecaria, que no fui pero podría haber sido. O sea, son todos trabajos que tienen que ver con un área, digamos, un rango de áreas que conozco, ¿no? Entonces, sí, a ver, lo que me pasó también con Lucrecia es que es verdad lo que vos decís, yo creo que ella tiene una transformación, pero yo me empecé a dar cuenta cuando iba hacia su transformación, que finalmente ella, que es una persona súper, claro, como intelectual, que se tragó todos los deberes seres del mundo, pero además con todo, con lo que lee, con lo que hace, con las películas que ve, con lo que toma, con lo que come, las muestras de arte, o sea, como también, digamos, una crítica a cierta zona de la inteligencia nacional y no solo. Entonces, me interesaba ahí ver un poco, digo, a ver, es verdad, ella se empieza a transformar, de hecho el diario íntimo contaba día a día su transformación, y a mí me empezó a parecer poco, me empezó a decepcionar tanto, que dije, no, porque claro, ella ¿qué piensa? Ella piensa realmente, manda ese telegrama, o sea, patea el tablero, es verdad, o sea, hace cambios en su vida, qué sé yo, pero ¿cómo logra? O sea, logra, finalmente. Ella cree que con ese dinero, que por otra parte no sabe que alguien se lo está dilapidando por algún otro lado, ese dinero lo va a invertir en pagarle como a un Dream Team que van a pensar una especie de ciudad utópica, ¿no? Con todos los... Entonces hay alguien que va a pensarlo desde la ecología, alguien desde la arquitectura, alguien desde la... Bueno, en fin, la sociología, todo un poquito el universo que conocemos. Y yo dije, ay, qué límites
horroroso, ¿para qué escribo? Es decir, para soportar mis propias limitaciones estoy yo, sí, digamos, si recibiera una fortuna capaz que haría ese experimento, pero, o no creo. Pero no importa, pero suponete, sí, hay una transformación, pero es como que la transformación me empezó a parecer tan poco, me empecé a agarrar como una especie de decepción horrible, y ahí fue que aparece la tercera voz de la novela, que es Bardo, ¿no? El jabalí, que era era la mascota de Vita. Porque además siempre me interesa ese, así como frito, el guaycurú. Sí, eso, ¿no? Te voy a ir preguntando después de los animales, porque también es otra de las presencias. Es verdad, recurrentes y me importan mucho. Entonces, ese jabalí que además ya el jabalí había sido importante cuando Lucrecia tiene que volver a la ciudad, y de hecho sí, los nombres están pensados Vita por la vitalidad, y lucre por lucre, ¿no? Por la orden de lucrar, ¿no? Entonces, cuando Lucrecia tiene que volver a la ciudad para recibir la herencia, hacer todos los trámites, se encuentra con esta amiga que es Isaí, que es un personaje secundario que me encanta, Gloria, y con toda su banda de rock, y a partir de ese concierto al que ella va, de hecho, ese es otro de los formatos que están en la novela. Hay un capítulo que está escrito a partir, leí miles de ritos de transformación, ¿no? Acá, gracias a la hija de Leonor, que es antropóloga, y me pasó muchos relatos donde podía leer qué cosas pasan. Entonces, ese relato está como, es un relato etnográfico, o sea, es otra de las formas que tiene la novela. Entonces, ella ahí, a partir de ese encuentro carnal que tiene con el jabalí que se le viene encima al final del concierto, es como que a través de ese contacto con un animal, ahí se le empieza a desmoronar. Sí, es medio epifánico todo ese momento. Claro, porque para mí ella se desmorona, se desmorona en el buen sentido, ¿no? Como se desarma, más a partir de ahí que de otro lado. Y entonces después, bueno, cuando vienen todas a la ciudad y también viene Bardo y ella se encierra en su escritorio y le lee, digo, bueno, a ver, Bardo estaba empezando a crecer tanto, igual ya lo había convertido al Guaycurú en héroe, y digo, bueno, acá también, digo, o sea... No, pero aparte ahí vas a fondo, porque quiero decirles mucho, pero la novela pasa a ser narrada por un jabalí y la termina el jabalí, ¿no? Como que esa es una apuesta increíble de la novela. Claro, porque el que realmente, pues, yo quería que precisamente esa crítica, pero al revés de Mal de Época, que había ido como a fondo con una crítica muy oscura, acá quería hacer como una crítica gozosa, ¿no? Como, bueno... ¿Qué hay? O sea, ¿cuál es el formato feliz de resistirse a los sistemas de opresión en los que vivimos, permanentes, ¿no? Y de ser narrados por no humanos, digamos, sería. Claro, digo, ¿quién puede? O sea, fíjate que ella, con toda su inteligencia y su sensibilidad y el dinero, que obviamente le permite parar, también queda limitada. Digo, esto tiene que ser otra especie. Claro. Me gusta la huida por la interés. Claro, es como la utopía va por el lado de Bardo. Y la voz de él la trabajé mucho leyendo, de hecho, encontré una autobiografía de un croto, y leyendo los libros de Baigorri acerca de los crotos, que tienen, viste, un glosario, entonces me anotaba los dichos crotos por todos lados, y entonces me los tenía, bueno, y ahí me divertí mucho armando esa voz, me divertí muchísimo. Bueno, les recomiendo mucho Derroche, si no la leyeron, da mucha tela para cortar, como se imaginarán. Y pasemos, si te parece, a los libros estos de no ficción, entre varias comillas, el que vos mencionaste, que se llama Falsa Calma, un recorrido por pueblos fantasma de la Patagonia, que si no recuerdo mal, lo publicaste en 2004, y Desubicados, que también lo mencionaste, de 2006. Yo tengo una edición de Falsa Calma que es de 2014, o sea, 10 años después, que tiene un prólogo que me pareció iluminador, me encantó, les recomiendo conseguir esta con ese prólogo. Básicamente, ella en este libro lo que hace es un recorrido o sea, te vas de viaje como una exploradora del siglo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, a las formas de aislamiento de la gente que vive en el sur, ¿no? La Patagonia, como sabemos, es esa región de nuestro país que digamos que sufrió muchas transformaciones en la década del 90 con el extractivismo de petróleo, que también tiene como esa falsa ilusión de federalismo, porque es muy difícil viajar entre pueblo y pueblo, está muy incomunicada entre sí la Patagonia, siempre está como muy centralizada, entonces
parte de lo que le pasa a esta cronista es las distancias y las dificultades que encuentra para ir de un pueblo a otro. Vas pasando por varios pueblos que pensaba de algunos que tienen como su propio adjetivo, tipo Cañadón, seco. Pico, truncado. Como que siempre algo malo, algo difícil les pasa. Y ahí hay como una gran curiosidad por el páramo, digamos, ¿no? Porque ¿de qué vive la gente que está ahí? ¿Qué tipo de pensamientos tiene? ¿De qué manera se relaciona con los otros? Y hay mucho detalle, muchas relaciones con personas que habitan cada lugar, la manera sutil por la cual vas generando confianza para que te cuenten un poco más de esa vida, está muy tratada ahí. Y pensaba en el prólogo que vos contás ahí que estuviste releyendo para ese prólogo tus cuadernos de notas con los que después armaste estos textos y das como ciertas definiciones de lo que para vos debería ser la no ficción narrativa, qué es y qué no es. Para mí es un retexto que seguro le das a tus alumnos, bueno, no sé, pero como que ahí marcas... Nunca doy mis textos. Bueno, pero marcas mucho las bases y decís algo así como que para vos la no ficción es una forma literaria en la que confluyen elementos de la autobiografía, un trabajo con los documentos que no excluye la imaginación y la traza de un narrador que ante todo es un lector, ¿no? Esos ítems me parece que están muy presentes. Y quería preguntarte, me parece que debes haber hablado mucho de estos libros ya, porque tienen muchos años, justamente por el rol de la imaginación en la escritura de crónicas. Porque, los elementos autobiográficos es algo que se rastrea, la documentación también, pero ¿cuál sería la imaginación? ¿A dónde te lleva o dónde encontrás esa imaginación a la hora de escribir crónicas? A ver, mira, yo te digo cómo trabajé en ese libro. Todos los personajes de hecho son 10 historias, son casi como 10 cuentos. Y uno de esos cuentos, solamente uno de esos personajes no existe, es inventado, por ejemplo, ahí, ¿no? Hay un personaje, creo que es el capítulo, uno de los últimos, cuyo trabajo es real, pero por ejemplo, ahí ese me parece un buen ejemplo para esto que me preguntás, ¿no? Un poco, a ver, ese trabajo existe. A mí me parecía muy importante ahí trabajar realmente con una cuestión documental, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos trabajos qué pasa con estos pueblos donde el trabajo que los sostenía dejó de existir? Hacia track, ¿no? Como básicamente tiene que ver con las privatizaciones de los 90 que fueron feroces. Entonces, ¿qué pasa con esos personajes? Por ejemplo, ese trabajo en particular, el petróleo es una maravilla porque da lugar es una narrativa del petróleo que podría no terminar nunca, de la cantidad de especificidades que hay, etcétera. Bueno, entonces a mí me volvió loca ese trabajo. O sea, uno de los tipos que yo entrevisté tenía ese trabajo. Y de hecho yo di unas vueltitas en su camioneta, como cuento que hace ahí la narradora. Su trabajo consistía en se llama recorredor nocturno. Fíjate el nombre. O sea, su trabajo, ¿vos de qué trabajás? ¿Sos jardinero? No, yo soy recorredor nocturno, es maravilloso. Entonces el tipo de verdad recorre por la noche los campos de petróleo porque a veces se arman quilombos, te quiero decir, se rompe una cosa y te puede hacer un desastre. Bueno, el tipo tiene que estar atento a eso. Entonces nada, el tipo me explica su trabajo, yo doy una vueltita de 1 hora y cuarto en su camioneta máximo. Y después dije, este es uno, ¿no? O sea, la verdad que ahí aparece como un solo viaje, pero hice como 5 viajes a lo largo de 5 años o más. Y dije, este es uno, este trabajo es un relato. Y cuando me puse a escribirlo con las notas de lo que había charlado con él, el trabajo me parecía alucinante, el setting de la historia, o sea, la narradora dando vueltas en una camionetita helada en medio de la noche con las cigüeñas, petróleo, me parecía hermoso, todo me parecía alucinante, pero el personaje me había contado todo, era muy se empezaba a caer. Entonces, así se me apareció un hermano de una amiga mía del sur, porque viste que yo soy del sur, vivía ahí hasta los 17 años, que este flaco trabajó durante muchos años recorriendo campos buscando las cositas de las lanas de las ovejas, ¿no? Chequeando que esta, que la otra, bueno. Entonces dije, y él era, valga la redundancia léxica, o la especie de oveja negra de una familia, ¿no? Entonces andaba metido siempre ahí entre los campos. Entonces y se me cruzó ese personaje, dije, es tanto más interesante esta historia, y después le agregué otra. Entonces
toda la historia, o sea, ahí es pura imaginación, porque tampoco lo que cuento acerca de su historia es la del hermano. ¿Viste cómo es la imaginación? En realidad es una mezcla de recuerdos y quiero decir, la imaginación. Está a la vuelta de la esquina, ahí Sí, la podés poner. claro, más recuerdo, deseo y un poco de chiste, qué sé yo. Está muy bueno como recurso, digo, para la crónica también. Porque una vez piensa que están como más, bueno, no sé, los cronistas más cerca de los hechos y acá hay como mucha más libertad, me parece. Sí, no, yo por eso diferencio mi trabajo, que algunos de los otros, algunos, no todos, pero tengo mucho respeto, simplemente quiero marcar que hago otra cosa, o sea, no me interesa esa escritura, me muero, Claro. o sea. Bueno, y quería hablar también de Desubicados, que es un libro que publicaste en 2006, que es un relato que transcurre durante un día en el Zoológico de Buenos Aires, antes de que sea el ecoparque, que aborda el tema de la vida animal, también para cuestionar ciertas formas de vida en una gran ciudad como esta en la que vivimos. Y me parece que los animales aparecen de manera bastante inquietante en toda tu narrativa. En Bajo Influencia es un perro. Sí, me he olvidado, tenés razón. Después está, bueno, el jabalí, estuvimos hablando de varios de ellos, el pájaro, y me parece que son todos animales que tienen una entidad muy fuerte, tienen un nombre que los define, un estatuto importante en la vida de las personas que están o se cruzan con ellos. Y creo que este es un libro más sobre lo otro, ¿no? Como eso, de qué manera asimilar eso que es tan distinto de nosotros, pero que a la vez a esta persona le da calma, en algún punto la ayuda a estar en ese contexto animal para evadirse también de esa vida más acelerada de la afuera. Y a la vez vas metiendo acá varios comentarios de otros libros que trataron en la ficción y en la no ficción los animales. Pensé también en otros libros que salieron a posteriori, como Animales de Eve Ward, que me gusta mucho y que también va mucho al zoológico. Y ahora está por salir uno de Silvia Molloy sobre animales, que se va a llamar Animalia, sobre su relación con sus mascotas. Qué genial. Y acá me parece que, o sea, pasa un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno mira, qué es lo que esta narradora ve desde ese lugar tan específico que es un banco de un zoológico, que es muy distinto a lo que uno ve caminando por San Telmo o a lo que uno ve en el aula de una universidad, ¿no? Como que acá hay otro lugar desde el cual mirar. Quería preguntarte un poco por eso. Y por otra cosa que aparece acá también, que me dio curiosidad, que es que vos fuiste, parece, periodista de un suplemento de turismo y que entonces contás acá cuánto se padece también, ¿no? Una piensa, bueno, los viajes, qué lindo poder viajar, y acá justamente eso se convierte en algo pesadillesco, ¿no? Como que esta persona preferiría estar en algún punto sentada entre animales en el zoológico matando el tiempo que viajando por Australia con un contingente de periodistas de suplementos de turismo, ¿no? Esos contrastes aparecen también fuerte acá. ¿Cómo te salió este libro? Porque es bastante raro en su especie, ¿no? ¿Cómo fue el método de trabajo de un libro tan descontracturado y tan personal como este? Bueno, esta era una colección, no sé si te acordás. Sí. Bueno, en esa colección, no, porque vos debías estar De Sudamericana. No, yo terminé secundaria en 2001. Bueno, ahí no. Bueno, por sí, eso. que salió el de La vida descalzo de Alan Por eso, Pauls, de me Alan, acuerdo. sí, Banco a la sombra de María Moreno. Sí, ¿no había uno de Brasco también? Sí. Exacto, sí. Bueno, entonces básicamente se trataba de pensar un lugar, digamos, un lugar, un determinado tipo de lugar, como por ejemplo, digo, a ver, qué sé yo, María Moreno hizo las plazas, Alan hizo las playas, bueno, etc. Entonces yo dije, y me acuerdo que yo ahí había hecho uno de mis zafarranchos habituales con el mundo, ¿viste? Así que yo creo que, nada, cualquier cosa, no, ya estoy mejor. Pero digamos, en ese momento yo había sacado un primer libro que después es una compilación, bueno, voy a hacer corta, pero qué sé yo, había sacado en Sudamericana, y entonces después había escrito Falsa Calma, y me pareció que bueno, yo en esa época trabajaba mucho con Luis. De hecho, yo siempre digo, yo terminé Puan, hice mi posgrado con Chitarroni, ¿viste? Entonces, bueno, entonces cuando escribí Falsa Calma y todo, dije, bueno, no, ahora tengo que cambiar, no estar tan cerca de los maestros, porque hay que tomar distancia. Entonces llevé el libro a Sex Barral.
Entonces, bueno, Gloria estaba que trinaba. Yo después, pasados los años, digo, ¡qué desastre! Bueno, pero no, le digo, no, pero es que uno tiene que, viste, separarse de los maestros, si no, es una sarta de cosas. Y Gloria me dice, estás loca, ¿no? Que yo. Entonces me dice, venite y escribí un libro para esta colección. Entonces, bueno, pero tiene que ser en 5 meses. Al revés, me había tomado 5 años para escribir el anterior y la verdad que lo escribí rápido. Me encantó esa experiencia. Y yo tenía esa obsesión con los zoológicos. Lo que pasa es que ahí yo, la narradora la veo, para mí es un personaje absolutamente identificado con los animales. Lo que pasa es que ella no es, digo, no la pongo a, bueno, o sí, tal vez la puse a decir, no me acuerdo bien, cuán espantoso es su estado. De hecho, es un libro que incluso me hizo sufrir mucho, o sea, sufrí. Porque bueno, siempre me resultaban sufrientes los zoológicos, pero después de eso hice una investigación por unos zoológicos que no te puedo explicar, el de Luján, el de Mendoza, el de Córdoba, no me quiero ni acordar. Aún los zoológicos civilizados de Berlín, de Frankfurt, de Londres, me dan una depresión siempre, y después de este libro, pero casi un día volví a ir, dije nunca más piso un zoológico, y volví a ir a uno, entonces me salí casi, tuve que llamar a la ambulancia. O sea, es como que terminé de ver el lado más oscuro, que ya siempre lo había visto, y entonces yo quería poner a un personaje que siente que ella es una encerrada más, ¿no? O sea, pero trabajar bien eso, no que ella se está mirando a los otros y alegremente después va a salir y va a ser libre. O sea, es precisamente digamos, la idea de que ella no es libre en lo más mínimo, ni puede serlo, por más que viaje por el mundo escribiendo acerca de cómo se come canguro en Australia, ¿no? O sea, para mí es un libro tremendamente oscuro. Yo lo quiero mucho, pero me hizo sufrir muchísimo. A mí me sorprendió, lo vi como muy actual en algún punto, porque ya en 2006 estás hablando de la crisis climática, de las cuestiones más de eso, de que después en Derroche está narrado por un jabalí, sí, ¿no? Como de darle voz o darle espacio a esas otras especies y defenderlas, que creo que es algo que se habló más de 2010 a esta parte, ¿no? Como la cuestión del activismo. Claro, incluso más que defenderlas, pensar un mundo con ellas, ¿no? O sea, pensar realmente un mundo con esas especies, con todo lo que eso implica. Pero eso, ¿ves? Yo lo aprendí porque además en esos 5 meses hice un curso acerca de Heidegger para entender a Agamben, te lo juro. O sea, todo en 5 meses, obviamente al modo de escritora, no quiere decir que yo voy a ser una experta en nada, pero te quiero decir que, además de las investigaciones, hice eso, y también hice no sé qué te iba a decir, pero bueno, me pasa eso de haber investigado muchísimo. Bueno, no me acuerdo ahora qué te iba a decir exactamente. Es difícil de conseguir. Este tiene una edición española también, en minúscula. Sí, hermosa. Sí, muy linda. Bueno, te quería preguntar brevemente por los libros que compilaste, porque me parece que forman parte en algún punto de tu obra. Todas se tocan en algún punto con estos libros que estuvimos conversando recién. Compilaste en 2005 Acento extranjero, 18 relatos de viajeros en la Argentina. No, en 2000, perdón, ese sí, es el que decías de Sudamericana. Sí. Uno que se llama Geografías Literarias, que son una selección de narradores patagónicos contemporáneos. Después ese libro que es bastante canónico para mí, que se llama Idea Crónica, Literatura de no ficción iberoamericana, en donde compilás textos de Sergio Scheffek, Chitarroni, María Moreno, Pauls, Monsiváis, Carrión. Pasaje Oriente, narrativa de viaje de escritores argentinos, en Fondo de Cultura en 2009, con textos también de gente de distintas épocas, ¿no? Mansilla, Sarmiento, Caparrós, Serra Bradford, Llanton, María Martocha. Y sentía en estos libros que a su vez vos prologás extensamente, en general los establecés, que son como que te armás tu propio canon, ¿no? Como que son, si uno quiere ver qué canon, o sea, cuáles son tus lecturas, tus intereses, es como que la posibilidad de armar tu propio canon. Supongo que lees a fondo estos temas y que en el trabajo de compilar y antologar también dejas mucho afuera. Esta cosa de documentarse, de ser exhaustiva para después elegir, siempre es difícil, pero bueno, todo no puede entrar. Y te quería preguntar un poco eso, o sea, ¿te lleva mucho tiempo? ¿Son encargos? ¿Son ideas que vos tenés? ¿Son cosas que salen a la luz, que ves tu biblioteca y decís, tengo que armar esta serie?
¿Cómo es que se te va armando ese libro con estos temas en particular? Sí, surgieron de distintas maneras. El acento extranjero, a ver, voy a tratar Sí, no, en general. Sí, no, quiero decir, pero es que, por ejemplo, a ver, acento extranjero tuvo que ver con cómo ir a los documentos, ¿no? O sea, yo realmente ahí fue como un viaje realmente muy iniciático. Terminé Puan, o sea, terminé un poco, si querés, una especie de vida de Lucrecia, ¿no? Como muy Puan, muy lo que se debe leer, muy de lo que se... Toda una cosa de 5 años y realmente hubo como un primer momento de, uy, ahora hay que trabajar, o sea, y entonces me fui y terminé consiguiendo un trabajo en el medio de la Tierra del Fuego como traductora. Toda la situación que yo vivía ahí es tan novelesca, de hecho va a aparecer en una novela, pero viste, son esas, pero algo me dijo, no es el momento. Y de alguna manera quería que esa experiencia tomara alguna forma del libro. Entonces, bueno, como uno de los ejes que me alucinó de esa experiencia en Tierra del Fuego tuvo que ver con la biblioteca de viajeros que encontré, a partir de la cual realmente mi narrativa hizo un clic. Ahí empecé a trabajar con la no ficción. Dije, bueno, vamos a compilar unos documentos. Y después otros tuvieron que ver con libros a pedido, y el que realmente sí va a lo que vos decís, como, bueno, establecer un canon, es de hecho Idea Crónica, sí, porque ahí es como ir directo a la hibridez. Sí, es pura hibridez, es trabajar con eso. Y los otros, digo, qué sé yo, Alejandra Laera estaba haciendo esa colección hermosa en fondo, entonces me convocó. Y también, ¿cómo se llama el delirante de Salvador Gargiulo? Estaba haciendo otra. O sea, hay dos que tienen que ver más con un impulso mío, que son Acento extranjero y Idea Crónica, y los otros son a pedido feliz, ¿no? Digamos, Claro. Qué bueno disfrutar, trabajar de leer y seleccionar es como sí. perfecto. Ahí sí encontraste una buena forma de vivir de algo que te gusta. Bueno, y me da pie un poco para hablar de la docencia, que al final es como un trabajo que sostenés en el tiempo. Vos trabajaste en el Rojas, ahora estás en la Universidad de 3 de Febrero, en la maestría de escritura creativa, y en la UNA, en la carrera de artes de la escritura. Quería preguntarte en particular, yo también soy de Puan, de letras, ¿no? Que cuando nosotras cursábamos no existían carreras para formarse como escritores o escritoras. Y de un tiempo a esta parte, con la maestría de María Negroni, que es una maestría, o sea, es un título después de hacer otra carrera, y con la carrera de artes de la escritura, digamos, aparece esta posibilidad de formarse como escritor o como escritora en un ámbito universitario, con notas, con exámenes, con bibliografía. Como que se puede enseñar a ser escritor. Y quería preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Cómo ves hoy en día la enseñanza de literatura? Todo muy, muy personal, ¿no? Estas son preguntas muy grandes. ¿Y qué es lo que más disfrutás y lo que más padeces del trabajo docente? Lo que más disfruto es que esa posibilidad existe, porque como vos decís, no existió para mí, incluso viniendo de una provincia, lo cual fue doblemente difícil. Terminaba como rebotando contra las paredes en Puan, le agradezco un montón de cosas, pero ahora, a lo que voy es, me parece que está muy bien que existan esos espacios de interlocución, y además porque me parece que quiebran una cosa como completamente verticalista y alucinada con la figura del maestro o la maestra, porque en definitiva después lo que nos pasaba a nosotros era, ibas al taller de Tul, claro, y viste que había una cosa de, pero ¿cómo te vas a cruzar al otro taller de Tel? Sí, o el de Abelardo Castillo, o el de Lineaje, que era el de Chitarrón. Siempre muy personalizado, y siempre me dio urticaria eso, entonces iba un día y salía corriendo, iba el otro, salía corriendo. Entonces, a mí lo que me interesa es eso, es que haya una cosa hiper transversal, donde una persona pasa, por ejemplo, en la UNA y en las dos, digamos, en un año tienen 7 profesores distintos, cada uno con su mambo. Me parece genial. Y a la vez, el contacto se da más entre pares. O sea, se genera mucho esta cosa de se leen entre ellos y ellas, se arman sus redes, empiezan a aparecer grupos de lectura que después arman sus editoriales y me parece mucho más transversal. Esa es la parte que me parece buena, y por eso siempre instigo a todas las personas que estudian conmigo a
vengan acá como escritoras y escritores, no vengan como alumnos. No, eso es una pregunta de buen alumno. O sea, que no. No, los trato como realmente de correr. O sea, obviamente existe ese sistema de las notas. Esa es la parte que padezco. No tomo asistencia, no todo eso no. Pero bueno, me doy cuenta también que estoy dentro de una institución, no me quiero hacer la boluda, pero te quiero decir, la parte que me interesa es eso, realmente el universo de apertura que genera. Ahora, no creo para nada que eso forme escritores, en lo más mínimo. Creo que sí, te da una apertura, pero digo, creo que cualquiera se puede formar en cualquier otro lado sin acercarse a estos lugares. A mí porque me parece muy importante la interlocución. Yo siempre la necesité muchísimo, muchísimo, sobre todo con pares, ¿no? Y me parece que eso es lo bueno, que, o sea, estoy tratando de no entrar mucho en tema porque me parece que ya... Sí, me queda una preguntita más y el cuestionario Proust. Quería preguntarte un poco sobre algunas lecturas, porque leí hace poquito en Enie digamos, una especie de entrevista a Annie Ernaux, la última ganadora del premio Nobel, que vos la entrevistaste hace un tiempo y ahora a raíz del premio escribiste como de nuevo una impresión de lo que te había pasado con ella. Y me gustó mucho un lema que decís ahí que tenés, que es: nunca conozcas personalmente a un escritor cuyos libros te hayan fascinado. Un poco lo comparto, pero bueno, a veces hago entrevistas a escritores y los tengo que conocer. Vos sabés, por eso sabés de qué hablas. Y ahí decís que con Ernaux decidiste correr el riesgo. Y quería preguntarte un poco qué te pasa con su literatura, con qué libros, qué te cautivó, digamos, de su escritura en particular, qué chisme nos podés contar de ese encuentro en París. No. Y para completar un poco esta última pregunta, ¿a qué otros autores o autoras contemporáneos lees con fruición? Digamos, ¿de quién decís, sale un nuevo libro y lo leo? A ver, no soy muy de seguir autores, te digo la verdad, ¿eh? Por ahí me fascina un libro. Annie Ernaux sí, es una excepción. Es una excepción. La conocí hace años, no me acuerdo, porque siempre trato de acordarme cuál fue el primer libro de ella que leí. Me pasa un poco como con Aira, ¿no? Son como, vienen con toda su obra. Y a Annie Ernaux me pasó eso. A mí me parece increíble lo que hace porque por la distancia que toma, ¿no? Con las materias, con la experiencia. Esta cosa que te digo, siempre me interesa trabajar con la experiencia y ver modos interesantes de abordarla. Digo, el modo así como quirúrgico que ella tiene de narrar desde lo más... como desde lo más íntimo y a la vez desprenderse, ese camino que hace. Ahí en la nota decís descentramiento, ¿no? Su descentramiento. Es maravillosa, esa cosa realmente de convertirlo en una experiencia colectiva, es muy impresionante. Y otra cosa que me alucina de ella es un poco esto que yo te digo, la preocupación por la forma y el metatexto permanente que son sus relatos, ¿no? O sea, siempre hay algo, un guiño acerca de qué son los modos de narrar. Ella puede ser una de... Aira es otro. Reconozco que Aira... No tanto por ahí las novelas, pero ensayo que sale de Aira, no me lo pierdo. Me alucina el Aira ensayista, del mismo modo que me alucina la Alan Pauls ensayista. Pero creo que no hay nadie que yo diga, uy, no me pierdo este libro, porque es muy caprichoso el asunto de por dónde voy leyendo, que ahora estoy alucinada con Nathalie Leger, sobre Bárbara Loden, y entonces ahora sí, bueno, que salió el otro, ahí sí, ¿ves? Por ejemplo, ahí también pienso, a ver, este otro, pero tal vez si ya sale un tercero, no sé, y no es porque me haya dejado de interesar la autora, es como, bueno, este sistema de narración lo entendí, no tengo esa cosa groupie, ¿viste? Es como, me interesa ver, cómo construye esto, o cómo piensan, qué sé yo. Por ejemplo, no sé, para mí Derroche, por ejemplo, va con 2 libros de ensayo. Uno es precisamente Caja Negra, mira. Un libro, es que es un libro que yo no sé cómo no es un bestseller, aunque capaz que me vas a decir que es un bestseller. Sí, lo mencionaste en una entrevista de Martina Arboleda. Sí, no, es un libro que lo leo y se me empieza como a abrir el alma, ¿viste? Y por ende los rasgos. Bueno, porque precisamente, ¿no? Digo, un tipo que desde la sociología piensa la utopía como un modo posible y precisamente modos de vivir que prioricen la vida y el goce. Sí, ¿no? Y en las ciudades latinoamericanas aparte, exacto, ¿no? Se llama Gobernar la Utopía el libro. Con experiencias concretas. No, es un libro extraordinario. Que
Digo, porque viste, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar desde la literatura, entonces bueno, parece que todo el proyecto de Bardo es una cosa completamente utópica en el sentido de irrealizable. Pero a mí, un poco como dice también Laura Fernández Cordero, ¿no? Que me gusta mucho en su Amor y Anarquía, que es un texto que amo, me gusta mucho leer ensayos, soy muy lectora de ensayo. Un poco como rescatar ese espíritu anarquista en formas posibles hoy. A mí eso es lo que me alucina del libro de Martina Arboleda. Y otro que me vuelve loca es David Graeber, que es otro sociólogo, que se llama Trabajos de Mierda, donde él precisamente, bueno, un poco piensa también, ¿no? Como, porque es un anarquista contemporáneo que pobrecito acaba de morir, muy joven, y eso también me interesa, ¿no? Como él piensa formas posibles, porque uno piensa el anarquista, ay, es un loco que tira una bomba, absolutamente nada que ver, viste, que leer la pedagogía anarquista, digo, es simplemente modos de vivir en el apoyo mutuo, como dice uno de los textos canónicos, en vez de la zancadilla mutua, ¿no? Que es el sistema de vida que tenemos naturalizado, y por eso está el mundo. El otro día iba caminando por una calle, encontré un cartel que decía no es ansiedad, es capitalismo. Bueno, en fin, no quiero entrar con el latiguillo del capitalismo, pues ya estoy harta de eso, pero te quiero decir, por ejemplo, en Gobernar la Utopía vos ves una imaginación política, ¿viste? Real. Bueno, eso a mí me alucina mucho. Pero digo, son como encuentros con determinados libros, ¿no? Así, bueno, y obviamente las cosas como... Ahora incluso acabo de darlo. Hay un libro que me vuelve loca que se llama Koala, de Lucas Berfus, no sé si es un escritor suizo, contemporáneo, dramaturgo más que nada, y escribe una novela increíble. Empieza con el suicidio de su hermano y termina narrando, digo, es otra de las estrategias para tomar distancia. En vez de contar la autoficción tremenda, que el hermano, cómo era, empieza a narrar toda la historia de cómo el koala fue un animal exterminado por las expediciones que los británicos empezaron a hacer cuando armaron sus colonias penitenciarias en Australia. O sea, ¿no? Entonces agarra todos los relatos de viajeros y empieza a narrar los modos en los cuales se armaron esas colonias penitenciarias, quiénes eran las personas que habían sido declaradas culpables de qué cosas, y cómo los cazadores y los científicos empiezan a destruir el koala. Entonces termina siendo el koala como una especie de artefacto para analizar, bueno, esto, ¿no? Como las ansias de destruir y de dominar, en vez de el deseo de estar todo el día tirado en una rama comiendo un pasto verde, ¿no? Que esto claramente es el único animal que no sale a cazar, no caza nada, no come ninguna otra cosa que no sean las hojas que tiene más cerca. Es un poquitito Bartleby, ¿no? Claro. También. Entonces, bueno, esa es una novela que me acaba de alucinar, está escrita de una forma increíble, ¿viste? O sea, con una digresión inmensa, entonces vuelve después a lo íntimo, con un recorrido, o sea, me interesa mucho un poco lo que decía entrada, ¿no? Como cierta beta autoficcional, pero no me interesa mucho la autoficción que se queda por más que digan que todo gesto privado es político, ya lo sé, y es colectivo, todo lo que quieras. Me aburren esos relatos, me aburren. O sea, si la maquinaria que narra no empieza a generarme rareza, me aburro. A mí lo que me alucinó de esto es, ¿a dónde me está suicidio, llevando? Claro, ¿a dónde me va llevando? En Derroche pasa a mí mucho me encantó eso. que No sabes eso. Claro, a dónde te va a llevar. Sí, lo imprevisible me encanta. Bueno, vamos a pasar al último, que son un par de preguntitas del cuestionario Proust para responder cortito y al pie sin reflexión. O sea, acá la que piensa pierde. Son estas típicas preguntas de este cuestionario tan famoso. Agarra 3, así sin mirar. Ahora van a apagar la cámara, así como que seguro que voy a decir una tontería. Bueno, a ver. ¿Todas juntas? Sí, saca 3, así te leo esas 3. Y hay de todo un poco acá en estas preguntas. Ya no sé ni qué. Bueno, a ver. ¿Qué don de la naturaleza te gustaría tener y por qué? La impasibilidad. ¿Por qué? Porque me parece que es una forma de la tolerancia. Tipo koala. O sea, sí, es una forma de la en tolerancia. El árbol. Sí, de abrigar, de dejar, de cuidar, de estar.
Está bueno. ¿Qué hábito ajeno no soportás? Ay, perdón. Acá me han dicho cada cosa. Me acuerdo. Ay, que alguien haga ruido cuando toma la sopa. Muy bueno. Ah, me encantó. Siempre dicen cosas con los ruidos de los demás. Se ve que... bueno, esto por ahí no sé si lo contestaste, pero ¿cuáles son tus autores o autoras favoritos en prosa? Uy. Bueno, ya justo dijiste algunos, Sí. pero no sé si favorito. O sea, puede ser de todos los tiempos, o sea. Creo no sé. que mencioné favoritos, agregaría, sí, qué sé yo. Algún libro suelto, sí, A Contrapelo de Huysmans, Hice Juaz de Sara Gallardo, miles de libros de amigues, qué sé yo. Bueno, esos dos son muy buenos. Sí. Y son muy a contrapelo también de Sí. todo, ¿no? Muy raros. Ahí se juega así y a contrapelo. Bueno, Sonia, muchas gracias. Y gracias Bueno. a todos ustedes por venir y a los que estén viéndolo por YouTube. Un placer para mí. Y les digo que seguimos, la última fecha del ciclo va a ser el lunes 12 de diciembre. Y vamos a hacer algo más experimental, que es, vamos a recibir a 3 autores que estuvieron en el ciclo por Zoom, en esos momentos pesadillescos, para que vengan acá de manera presencial. Vamos a estar con Martín Coan, Pedro Mairal y Margarita García Roballo, los 3 juntos en la terraza del museo, para brindar y cerrar un poco el ciclo. Así que los esperamos ahí. Gracias a todos.